te doy la bienvenida a esta nueva aula de texturas donde vamos a hablar de caos y orden. Me encanta empezar siempre por dar una pequeña introducción en cada clase. En este caso lo vamos a hacer con un videíto mientras que vas viendo el PDF. Y te quería contar que para toda persona, orden y caos cambian según su percepción y límites personales. Y cuando hablamos de texturas, tenemos un termómetro particular donde privilegiamos algunas sobre otras. Y dentro de estas texturas existen órdenes mínimos que te permiten crear y trabajar. Entonces lo que para vos es orden, seguramente para otra persona no lo sea. Y lo importante es entender qué es orden para vos y qué es caos. Y al final de esta clase lo que vamos a hacer es pasarlo a un canvas pequeño para poder trabajar en nuestra última clase con algo un poquito más disruptivo, un poquito más elaborado sobre este mismo trabajo. ¿Va a ser desafiante? Sí, va a ser desafiante, pero también es necesario para hacerte las preguntas correctas para que encuentres esas respuestas en la obra que vas a hacer hoy y la semana que viene. Normalmente empiezo estas clases siempre hablándote de física, de metafísica, de ir un poquito más profundo, más allá de lo que se ve a simple vista en el arte. Y hoy le voy a dar el pase a don Antonio Escotado Espinosa, un brasilero que vivió toda su adolescencia en el franquismo, por lo que sus ideas, muy lejos del fascismo, pasaron por la izquierda para luego decantar en el liberalismo. Su pensamiento busca establecer la importancia de la libertad en muchos órdenes, pero también de explorar un poquito más allá de lo que se ve a simple vista, entendiendo el contexto histórico, entendiendo la cultura desde donde se habla, que está muy bueno. En este en particular, lo que voy a sacar es del segundo y tercer capítulo de su libro, que se llama Orden y Caos, donde habla principalmente de economía, pero tiene como un inicio que me parece muy valioso para nuestra clase. Así que voy a tratar de resumir un poquito, o resumir un poquito en el PDF, su visión, y te dejo el link al libro original por si tenés ganas de leer, pero bueno, es un libro de economía. La palabra orden proviene del latín ordo, que originalmente significaba fila o hilera, como los granos de la espiga del trigo. En el diccionario cuenta Escotado que la palabra tiene una amplia gama de acepciones, tanto así que ocupa varias columnas en un diccionario en papel. Hoy en día, el concepto de orden, dice, abarca desde una descripción precisa hasta la idea de un suceso promedio. Ha evolucionado no solo para incluir lo simple y permanente, sino también lo complejo, lo múltiple y lo temporal. El orden, en la actualidad, experimenta el embate de la incertidumbre, ya que no solo depende de quién lo ve, sino que su punto de vista contagia lo observado, y su perspectiva influye en lo que percibe finalmente. Aunque el determinismo sostiene que causas iguales producen efectos iguales, a veces la naturaleza demuestra que del caos puede surgir el orden. Por ejemplo, en un estudio de hormigas se observó que al separar a las hormigas más laboriosas y ociosas de una colonia en dos nuevas colonias, el nuevo orden emergente en cada colonia hizo que las laboriosas también pasaran a tener un grupo de ociosas y que las ociosas pasaran a tener un grupo que aumenta su productividad, llevando a fin el estudio que con el tiempo ambas colonias tenían un sistema de productividad similar. Entendiendo así que algún tipo de orden puede surgir del desorden, como por ejemplo cuando la turbulencia que se crea en la cola del avión termina en mayor velocidad de esa aeronave, o cuando nosotros vemos los algoritmos de Instagram y no los entendemos porque parecen ser un caos, pero con el tiempo pueden mostrar un patrón. Este orden, desde la perspectiva de energía, de cuánta energía se gasta, es más una construcción temporal que una herencia fija o algo ordenado. El concepto de orden en algún momento claro y evidente, según los ejemplos que teníamos, con el tiempo y con la interacción del conocimiento ha perdido esa simplicidad y se manifiesta en múltiples formas en los distintos contextos. El orden natural, con muchas comillas, en muchos casos es el resultado del tiempo y la cultura, quisiera agregar, y siempre presenta tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, en el ámbito castrense hace milenios que se hace de la obediencia ciega y de la falta de autonomía y de criterio el modelo organizativo por excelencia. Es aquel modelo a seguir, que es lo correcto. Y en realidad es un gasto de energía que, pudiendo llegar al objetivo con esa energía inicial, pierdas tiempo en derecha, izquierda, para adelante, para atrás. Entonces, ¿dónde está esa reserva de energía? Eso lo inventó el hombre para un fin, el fin del hombre obediente o de la persona que no tiene criterio propio o que no piensa. Y lo peor de todo es que este enfoque se convirtió en ese modelo de eficacia a seguir y de forma de llegar al éxito. Hoy en día, ese orden se adapta al entorno y crea nuevas interacciones utilizando la energía inicial de manera diferente. Por ejemplo, en Silicon Valley se desarrollaron nuevas formas de trabajo donde la productividad y la responsabilidad ya no dependen de una jerarquía fija, sino de estructuras más flexibles que se adaptan en el tiempo y por alias que luego se van a ir a combinar para ya sí tener una jerarquía natural, pero no fija. Antonio Escotado hace como una explicación de que en el contexto escolar un maestro simplifica la información promediando las causas para poder facilitar el manejo de esa información. Por ejemplo, ¿dónde estará una pelota de peso X golpeada con un impulso Y?
Este enfoque supone una homogeneidad en las circunstancias, que el aire es constante en todos los sentidos, que el pie que patea actúa de una manera específica y eso promedia la trayectoria. Sin embargo, esa no es la realidad. Se idealizan, y acuérdense de la palabra idealizan, los cuerpos y los medios para llegar a respuestas concisas y concretas que tengan un orden. Recientemente, Terence Howard, un ex actor que afirma recordar su nacimiento con lujo de detalles, elaboró una teoría que sostiene que los sólidos platónicos son un promedio derivado de la semilla de la vida. Cuando yo leo a Escotado diciendo esto, digo, mira, esto se asocia con esto que vi con un documental de Terence Howard. Entonces lo agregué acá para que lo tengamos todo junto. Según él, la inexistencia de líneas rectas en la naturaleza respalda, desde un punto de vista matemático y físico, que lo que consideramos líneas rectas son en realidad fractales, con una cierta curva que a simple vista se ve como una línea. El Escotado, el autor del que estamos hablando, afirma que con una mejor observación la muestra revela más detalles. Concluye así que la idealización del orden es tanto una práctica como una teoría, y estas aproximaciones y gradualidades son necesarias para ofrecer representaciones aproximadas que faciliten el trabajo del día a día. Lo dado y lo supuesto son cuestiones de preferencias de quien lo ve, y lo supuesto está más relacionado con el monoteísmo y la obediencia a lo invisible que con el aspecto tangible de las cosas con las que en realidad se ven. Es como esta pelea entre la ciencia que ya está establecida, que se conoce hace centenas de años, a todos estos descubrimientos nuevos y todo lo que hace tambalear la vieja ciencia y todo lo que se pone en duda, claramente por eso. Escotado dice, la proporción áurea define objetos como el Partenón, la cruz cristiana, las tarjetas de crédito, los naipes y en nosotras las Artist Trading Cards, que son los ATC, estas pequeñas cartitas de intercambio que nosotras intervenimos con arte. Incluso el edificio de la ONU está hecho con esto y podríamos dar cientos de ejemplos más de cómo todos estos siguen un criterio armónico preciso. Y explica, ¿no? Escotado dice que la proporción áurea es la parte menor es a la mayor, como la mayor es a la suma de ambas. Te dejo las figuritas para que te veas, pero lo hemos hablado muchísimas veces en el aula. El autor sostiene que el pensamiento mecanicista derivado de la ciencia vieja, que descompone un problema en partes para luego unirlas como en una ecuación, cuánto es x más 2 igual a 5, y vos tenés que ir pasando y haciendo todos los traspasos, no es aplicable a los organismos vivos. ¿Se imaginan desarmar un perro en sistemas, en los 12 sistemas, y luego volver a armarlos y pretender que está vivo? Bueno, Escotado concluye que la física actual está más cerca de demostrar que la promediación puede haber causado un caos en el orden natural. La física cuántica, en interacción con la física clásica, seguirá ofreciendo respuestas a este caos molecular que habitamos. La teoría del caos, ahora sigo yo, estudia cómo sistemas complejos, a pesar de seguir reglas simples, como el clima, pueden mostrar un comportamiento altamente impredecible y desordenado debido a su sensibilidad a las condiciones iniciales. Este enfoque ayuda a entender fenómenos en diversas áreas, como el clima, o la economía, como el autor, como Escotado va a explicar después, o la biología, proporcionando una perspectiva sobre cómo pequeñas variaciones pueden tener grandes impactos. Cuando yo estudiaba agronomía, una de las cosas que nos hacían tener en cuenta es que cuando hacíamos los cálculos aritméticos para siembra y todo, pequeñas diferencias de 0,1, 0,09 hacían realmente a la diferencia, porque cuando estamos hablando de grandes cantidades o de grandes extensiones de campo o de mucha cantidad de kilos, un 0,1 de variación significa que se te morían 4 vacas. Entonces, ahí yo es como que lo entendí, a mí me pegó por ese lado. Y a lo que a mí me hizo preguntar, ¿y si esto está pasando en nuestra vida? ¿Y si el orden que queremos poner y hacer las cosas como se deben y comportarse como los demás esperan? ¿Qué pasa con el orden natural que debería haber en mi vida con si siguiera sucediendo ese caos? ¿Dónde está ese orden natural que se esperaba que sucediera con el tiempo? Y vos me vas a preguntar a mí, como siempre, ¿qué tiene que ver esto con el arte, Mariela? Bueno, es que venimos de una cultura del bien hacer, donde el orden se impone a costa de nuestra energía para promediar comportamientos, pensamientos y acciones. Necesitamos actualizar en estos conceptos en nuestra mente y en la vida diaria. Es esencial que como comunidad destaquemos nuestras singularidades naturales y nos animemos a mostrarlas y a pulirlas según consideremos conveniente. Estas singularidades son las que finalmente traerán ese orden tan ansiado. Convivir con nuestra esencia, mostrarnos amorosos en nuestros actos caóticos diarios, respetar nuevas emociones y decirle, vení, tomate un café conmigo, vení, integremos esa sombra como parte fundamental de nuestro futuro orden. Es esencial para que tu alma de artista se sienta libre. Sin embargo, en esta amorosidad debe haber firmeza en la búsqueda del desarrollo del alma, con un alejamiento paulatino del ego.
Este nuevo vos, más luminoso y con menos sombra, va a poder servir al bien mayor, trayendo paz y coherencia a tus círculos de interacción. No es posible separar luz y oscuridad, como el yin y el yang, ni bienestar propio del malestar ajeno. No hay abundancia para unos y escasez para otros. Todo forma parte de un orden dinámico que solo puede entenderse desde las leyes herméticas. Te dejé un PDF de esto a principio de años. Si no lo tenés, me lo pedís. Como un sistema autorregulatorio, sin determinismo quizás, pero con un continuo caos ordenándose en el tiempo por el Creador. Yo no puedo despegar a Dios de esta magnificencia que es la vida. Espero que vos puedas ponerle el nombre que consideres necesario. Muchas veces en estas aulas repetí como las creencias limitantes del talento y de lo que otros dicen que es bueno, y desde la mirada del bien o el mal, técnicamente hablando, es solo una cuestión de percepciones, de quién lo mira. Orden y caos son como siempre digo y como siempre dije, parte de lo mismo, y no hay un bien o un mal, pero sí es cierto que hay mensajes escondidos para vos en ambas miradas, tanto si mirás que esto está bueno o que esto está malo. Y solo quedarte con una de las dos te da la mitad de la información. Te dejo en el PDF unas ideitas para que trabajemos en la clase de hoy. Gracias por llegar hasta acá, espero que lo disfrutes.